transmisiones completamente en vivo. Son momentos crudos, captados en tiempo real. En ocasiones, los espectadores terminan viendo aquello que está prohibido, desde incidentes sumamente impactantes hasta giros bastante oscuros. Estos son, sin duda, los momentos más perturbadores que jamás se hayan captado. La historia de Tetsu Shiohara comenzó en Japón, donde nació y creció. Pasó parte de su educación en los Estados Unidos antes de regresar a casa con la aspiración de ser abogado. Pero tras reprobar el examen de la barra 2 veces, sus sueños de una carrera legal se derrumbaron. Al no encontrar un empleo estable, cayó en un largo periodo de desempleo. Dependía financieramente de sus padres y vivía solo en un pequeño departamento en Japón. En 2015, Tetsu descubrió las transmisiones en vivo, una ventana a un mundo más allá del suyo. A través de sus emisiones, compartía los detalles mundanos de su vida, hallando consuelo en la interacción con una audiencia pequeña pero devota. Sus espectadores lo animaron a salir de su aislamiento y, en 2017, emprendió su primera aventura al aire libre, escalar el monte Fuji junto a un espectador habitual llamado Sodan. Aquella experiencia despertó algo profundo dentro de él y lo llevó a realizar ascensos anuales a la montaña en los años posteriores. Pero a pesar de esta nueva pasión, sus problemas personales nunca desaparecieron y su precaria situación financiera siguió igual. Para el año 2019, su vida dio un giro todavía más oscuro. Le diagnosticaron un cáncer de colon en etapa 4. Con solo 7% de probabilidad de vivir, Tetsu decidió subir el Fuji a finales de octubre, fuera de la temporada oficial. La idea surgió de un comentario casual en su chat. Un espectador deseaba ver la vista desde la cima en invierno. Ya fuera por desesperación o por entretener, Tetsu aceptó el desafío. A pesar de saber lo peligroso que era, casi no se preparó adecuadamente. Cuando comenzó su transmisión la mañana del 28 de octubre, sus espectadores notaron de inmediato lo mal equipado que estaba. Vestía un vellón y guantes delgados, sin llevar comida, piolet ni linterna. Solo tenía consigo una botella de té frío. Tetsu parecía inquieto y admitió ser el último pasajero que había tomado el autobús hacia el sendero. El vacío a su alrededor debió ser una advertencia. Había una razón por la que nadie más hacía este ascenso, pero siguió adelante, ignorando varios letreros de prohibido el paso que advertían sobre las condiciones extremas. Su progreso era lento, se oía su respiración forzada y se le veía detenerse seguido para tomar aire. Ya fuera por el agotamiento o por el frío calando sus huesos, su estado se deterioraba. Se resbalaba repetidamente en el camino helado y se quejaba de que perdía la sensibilidad en los dedos. Cerca de la 7ª estación, se encontró con 2 turistas que iban bajando. Le preguntaron si iba a la cima. Al decir que sí, le advirtieron que era demasiado peligroso y que ellos mismos habían regresado, pero Tetsu solo se rió, restando importancia a sus preocupaciones. Más arriba, el sendero se volvió casi imposible de seguir. Sepultado bajo la nieve y el hielo, luchaba por encontrar marcas, expresando su frustración a su chat. En un momento dado, se dio cuenta de que había olvidado su piolet, crucial para mantener el agarre en las laderas. Sus espectadores, conscientes del peligro en el que estaba, inundaron el chat con advertencias, rogándole que regresara, pero se negó, bromeando con nerviosismo que, cito, trataría de no morir. Al acercarse a la cima, se detuvo cerca de un precipicio para tomar una fotografía. Se quitó los guantes, exponiendo sus dedos ya congelados al frío brutal. De pronto, se resbaló. La transmisión en vivo captó su jadeo desesperado y el giro violento del cielo y las rocas mientras caía al vacío. Durante 11 angustiantes segundos, los espectadores miraron con total horror su caída mortal. El público alertó de inmediato a las autoridades, iniciando las labores de búsqueda esa misma noche. El mal clima y lo remoto del sitio dificultaron mucho el rescate. Al día siguiente, helicópteros rastrearon la zona casi sin esperanza alguna. El 30 de octubre hallaron el cuerpo a unos 2 kilómetros de la cima, cerca de la 7ª estación. Por la gravedad de sus heridas, el cuerpo estaba irreconocible. Forenses tardaron semanas en confirmar que era Tetsu Shiohara.
Eran poco después de las 9:30 de la mañana en Tokio. En medio de todo, una joven llamada Airi Sato sostuvo su teléfono e inició una transmisión en vivo. Airi solo tenía 22 años, vivía en el oeste de Tokio y había conseguido seguidores en plataformas de transmisión en vivo. A menudo charlaba con sus fans, caminaba por la ciudad, compartía fragmentos de su vida. El 11 de marzo de 2025, caminaba sola cerca de la estación Takadanobaba mientras transmitía en vivo en una aplicación llamada Who Watch. No pude encontrar las imágenes de la transmisión, así que haré lo posible para describir el incidente. Mientras la transmisión seguía, algo ocurrió. De pronto, los espectadores escucharon su grito. En la calle, a solo unos metros de donde transmitía, un hombre con un sombrero negro y una mascarilla se le acercó. Sin decir una palabra, comenzó a apuñalarla. Los testigos dijeron más tarde que lo vieron atacarla de cerca. Al caer ella, él no huyó. Se quedó sobre el cuerpo grabándola con su celular. Luego tomó el teléfono de ella y se filmó en la transmisión. Los espectadores no sabían que aquel hombre no era un extraño. Su nombre era Kenji Takano. Tenía 42 años y durante los últimos 3 años había estado viendo a Airi en línea. Se había reunido con ella en la vida real varias veces y todo había comenzado en 2021 cuando descubrió sus transmisiones por primera vez. Al principio, Takano era solo un fan. Le gustaban sus videos, seguía sus cuentas, pero por agosto de 2022 algo cambió. Visitaba el restaurante donde ella trabajaba. Apareció en persona, comenzaron a hablar y con el tiempo, él le prestaba dinero. Cantidades grandes porque según él, Airi había dicho que tenía problemas para pagar sus gastos diarios. En total, Takano le prestaría más de 2 millones de yenes. Esos son más de $13,000 y él no tenía el dinero así nada más. Había pedido préstamos a compañías de crédito al consumo para prestárselo, pero Airi nunca le pagó. Para principios de 2023, ella había dejado de contactarlo. En el mes de agosto, Takano decidió demandarla y el tribunal terminó fallando a su favor. Ella tenía la obligación legal de devolver todo el dinero con intereses, pero lo cierto es que nunca lo hizo. En enero de 2024, Takano denunció su desaparición a la policía. Ella se había esfumado. Para él, no era solo el dinero, era personal. En su mente, ella lo había perjudicado y el mundo necesitaba saberlo. Eso fue lo que les dijo más tarde a los investigadores, que si cometía un crimen, si había un juicio, el mundo finalmente entendería lo que ella había hecho. Meses antes del ataque, compró un cuchillo de supervivencia en línea, guardó los recibos, empacó el arma y luego, cuando Airi anunció públicamente su horario de transmisiones, Takano observó. Pudo determinar su ubicación exacta solo siguiendo el video. Se levantó temprano el 11 de marzo y viajó más de 60 millas desde su casa hasta Tokio. Sabía exactamente dónde estaría ella. Cuando la vio caminando sola, sosteniendo su teléfono y hablando a la cámara, no dudó. Se le acercó silenciosamente. Sin decir una sola palabra, comenzó a apuñalarla. En total, Airi sufrió más de 30 puñaladas, muchas de ellas en el cuello y el pecho. El ataque fue brutal. Testigos cercanos dijeron que la oyeron gritar por lo que parecieron 30 segundos. Luego, todo quedó en silencio. Un hombre, un trabajador de la construcción que estaba en el segundo piso de un edificio, dijo que corrió a la ventana cuando escuchó sus gritos. Desde allí, vio a una mujer tendida de espaldas con una sudadera gris. Un hombre con un abrigo oscuro estaba de pie sobre ella. En cuestión de minutos, llegó la policía. Alguien ya había llamado a los servicios de emergencia. A las 9:55 de la mañana, Takano seguía en la escena. No huyó. Fue arrestado en el acto, primero por intento de homicidio y luego, tras la muerte de Airi, en el hospital por homicidio. Había sido apuñalada tantas veces que, a pesar de los esfuerzos de emergencia, sus heridas eran demasiado graves. Murió más tarde ese día. En casa de Takano, la policía halló más de 10 recibos de transferencias. Algunas eran transferencias a Airi. Lo había guardado todo. El estado mental de Takano está bajo revisión. La policía ha dicho que procederá a investigar si su estado mental es el adecuado para enfrentar un juicio. El 2 de diciembre de 2020, el streamer ruso Stas Replay transmitió en vivo desde una casa alquilada en el distrito urbano de Ramenskoye. Lo que comenzó como otra noche de alcohol y comportamiento imprudente terminaría con uno de los momentos más perturbadores jamás captados en una transmisión en vivo. Replay era parte de una tendencia creciente y profundamente inquietante, el trash streaming.
Popular en Rusia, Ucrania y Polonia, el trash streaming prospera con la controversia, la humillación y el abuso absoluto, todo por atención y donaciones. Su novia solía ser la víctima de esto. Incluso tenía una lista de precios para las personas que podían pagarle por hacerle cosas horribles a ella. Esa noche, junto a Rifley, estaban su novia Valentina y su amiga común Marina. Bebieron alcohol e interactuaron con la audiencia. En algún momento de la noche, Stas y Valentina se pelearon. Stas golpeó a Valentina repetidamente en la cabeza y el cuerpo con gran violencia. Al caer al suelo, ella accidentalmente tiró unos cables y cortó la transmisión. Esto enfureció aún más a Stas, quien, lleno de ira, la volvió a golpear sin piedad. Luego arrastró a Valentina a un cuarto de calderas sin calefacción y la encerró afuera solo en ropa interior. Era pleno invierno ruso y las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación. Marina, su amiga, intentó intervenir. Quería meter a Valentina de nuevo, pero Stas se negó. Frustrada y probablemente asustada, Marina se fue de la casa, dejando a Valentina sola en el frío gélido. Stas reanudó su transmisión, contando casualmente a sus espectadores lo que había pasado como si nada. Le dijo a su audiencia que Valentina había estado actuando de una manera que él consideraba indigna. Afirmó que, cito, le dio un par de bofetadas y la bautizó 10 veces, su forma de decir que le echó agua fría. Valentina tenía una enfermedad intestinal y Stas dijo más tarde que la dejó afuera para, cito, airearla porque olía mal. Después de varias horas, sus espectadores le instaron a ver cómo estaba. Finalmente lo hizo, pero para cuando abrió la puerta ya era demasiado tarde. Stas la arrastró de nuevo adentro y puso su cuerpo sin vida en el sofá. Se le puede ver intentando reanimarla y rogándole que despierte. Les dice a sus espectadores que cree que está muerta y que no respira. La transmisión continuó para sus decenas de miles de seguidores durante 2 horas después de que ella muriera. Incluso después de llamar a una ambulancia, siguió filmando mientras los paramédicos la declaraban muerta. La causa de su muerte fue una grave lesión en la cabeza por los constantes golpes. Valentina también había sufrido de hipotermia severa. Según el informe oficial, Valentina estaba embarazada. Esta no era la primera vez que Valentina sufría abusos en vivo. En una transmisión anterior, los espectadores vieron cómo le rociaban gas lacrimógeno. Los informes sugieren que un espectador le había pagado $1000 a Stas para que dejara a Valentina afuera en el frío glacial. El 27 de abril de 2021, Stas fue condenado a 6 años en una colonia penal de régimen estricto. Fue hallado culpable de causar intencionalmente lesiones corporales graves, peligrosas para la vida humana, resultando en la muerte de una persona por negligencia, pero luego, en febrero de 2024, el Tribunal Regional de Ulyanovsk redujo su condena. Stas salió de prisión y en su lugar fue condenado a trabajos forzados durante 2 años, 10 meses y 13 días, con el 15% de su salario deducido como castigo. La mañana del 12 de abril de 2018, Ranita Williams, de 27 años y residente de Luisiana, estaba en su casa ocupada en lo suyo. Vivía con su madre, Anita, y su hermano menor. Solo intentaba recuperarse de una ruptura difícil. Recientemente se había separado de su novio de mucho tiempo, Jonathan Robinson. Como muchas relaciones que se desmoronan en la era de las redes sociales, las cosas se complicaron. Gran parte del drama se desarrolló en línea, especialmente en Facebook. Jonathan había pasado página bastante rápido. Ahora salía con una mujer de Texas llamada Sherika Taylor. No está del todo claro qué se dijeron exactamente Sherika y Ranita, qué insultos se intercambiaron o qué publicaciones desencadenaron todo, pero definitivamente hubo algún tipo de altercado entre las dos mujeres. Toda esta situación terminó por enfurecer profundamente a Jonathan Robinson. A veces sucede que los hombres actúan de manera totalmente irracional por un sentido del honor que en realidad no corre peligro alguno. Nadie en ese momento fue capaz de predecir hasta dónde sería capaz de llegar Jonathan, porque lo que comenzó como una pequeñez en línea estaba a punto de explotar. Antes de que Jonathan llega a la casa de Ranita, esa mañana hizo una parada, pasó por la casa de su tía para recuperar algo que había escondido previamente en su sótano, un rifle semiautomático de alto calibre. Cuando llegó a la casa de Ranita, estaba tan cegado por la ira que ni siquiera se molestó en apagar el motor del vehículo en el que llegó. Agarró el rifle del asiento del pasajero, caminó hasta la puerta principal de la casa y la derribó de una patada. Luego comenzó a disparar. Los primeros disparos no iban dirigidos a nadie, parecían destinados a asustar. Roció el interior de la casa con balas. La madre de Ranita escapó por la parte trasera de la casa. Mientras tanto, Jonathan encontró rápidamente a Ranita.
Bien, Jonathan. Give it to him. Here you go. Give it to him. Here you go. See you, Rich. Ella estaba aterrada, creyendo firmemente que moriría ahí mismo, pero Jonathan planeaba algo distinto. Le ordenó iniciar de inmediato una transmisión en vivo en Facebook. Jonathan quería que Ranita se disculpara, no con él, sino con Sharika Taylor, su nueva novia. Quería que fuera público, ante la cámara, transmitido en vivo para todo el mundo, con el cañón de un rifle apuntándole a la cabeza. Ranita lo hizo. Ahora mismo pide perdón, perra. Soy Nunu. Pido perdón por haber hecho aquel en vivo sobre Rika. Realmente no debía hacerlo. Ahora transmito desde aquí porque terminaron bloqueando mi página principal. Sí, la verdad sé que me equivoqué. No tenía por qué haberme puesto así, de verdad, pero... Siéntate justo ahí. Ella se disculpa una y otra vez por cualquier ofensa en línea que Jonathan creía que había cometido. Mientras tanto, afuera, su madre, Anita, se escondía en el patio trasero. Marcó al 911. Policía de Shreveport, ¿su emergencia? Manden policía al 1301, Natalie. Hay un tiroteo. Jonathan Robinson. De acuerdo, señora. ¿Está disparando ahora? Sí, está disparando ahora, señora. Bien. ¿Están todos a salvo dentro de la residencia? No, señora. Ok. Mis hijos siguen ahí. Una oficial de policía estaba lo suficientemente cerca como para escuchar los disparos iniciales. Inmediatamente llegó a la casa y bajó de su patrulla con la pistola desenfundada. Jonathan la vio desde adentro. ¿Crees que me importa la policía ahora? ¿Crees que me importa la policía ahora? Te lo digo, perra, la policía me vale madre. ¿Me escuchaste? La perra quiere ser famosa. ¿Ah, sí? Pues yo la haré famosa. Furioso y transmitiendo en vivo, ejecutó a Ranita de un tiro mientras ella estaba arrodillada. Luego atacó a la oficial que llegaba. Salió por la puerta destrozada y abrió fuego. Cubriéndose con árboles y autos, disparó ráfagas constantes con un rifle de alto calibre. Las balas atravesaron su auto y ella rápidamente se cubrió detrás de una llanta. Usó el radio para pedir refuerzos de inmediato. Apenas a los 2 minutos llegó el apoyo necesario. 2 oficiales arribaron de forma veloz y dispararon sus pistolas. El fuego obligó a Jonathan a retroceder hacia la casa, pero aquello no había terminado aún. Pronto llegaron otros 2 oficiales. Mientras cruzaban la calle corriendo para tener un mejor ángulo, Jonathan volvió a disparar, esta vez desde un punto estratégico en el segundo piso. Milagrosamente, nadie resultó herido. Desde allí, Jonathan mantuvo acorralados a casi todos los oficiales en el lugar durante casi 1 hora. No podían acercarse sin el riesgo de ser baleados, ni disparar a ciegas a la casa sin el riesgo de herir a civiles. Finalmente, un equipo SWAT llegó al lugar y se posicionó estratégicamente para llevar a cabo el asalto. Justo cuando estaban listos para actuar, Jonathan anunció que se rendía. Sin embargo, al prepararse para entregarse, Jonathan abrió fuego de nuevo. Un oficial SWAT recibió un disparo en la muñeca derecha. Sorpresivamente, Jonathan salió desarmado por la puerta principal y se rindió, tirándose en el pasto. Los oficiales actuaron muy rápido y lograron poner a salvo a Anita y a su pequeño hijo. Para Ranita ya era demasiado tarde. Murió en el suelo donde la obligaron a arrodillarse, ejecutada frente a una audiencia en vivo en las redes sociales. En su juicio, Jonathan Robinson se declaró culpable de asesinato en primer grado. Admitió haber disparado contra la policía porque quería que lo mataran. La mañana del 26 de agosto de 2016, un hombre con el usuario de internet SatDex apareció en Facebook Live. El hombre en pantalla era Armin Schmieder. En el video, Armin sonríe y hace una seña obscena. Enérgico, cierra su traje de alas rojo y azul, se pone casco y gafas, luego muestra la vista del acantilado cerca de Kandersteg, un pueblo en los Alpes suizos. Luego, en alemán, dice: «Hoy ustedes van a volar conmigo». Saluda nuevamente y guarda el teléfono en su bolsillo. Se escucha el viento soplando con fuerza mientras Armin se lanza al vacío. El aire lo golpea intensamente mientras atraviesa el cielo a velocidades realmente aterradoras. De pronto se escucha un grito, un fuerte impacto y después un silencio total. Solo queda el tintineo lejano de unos cencerros. Los espectadores no entendían qué estaba pasando. En los comentarios le rogaban: «Por favor, di algo o escribe algo. Say something. Write something».
Pero no hubo respuesta. Armin Schmieder tenía 28 años y era italiano de nacimiento. Vivía en Friburgo, Alemania. Era padre. Era experimentado en deportes extremos, pero solo un año con el traje de alas. Según amigos, no era imprudente. Conocía los riesgos, pero volar con traje de alas no es como el paracaidismo. Es una de las actividades más peligrosas de la Tierra. A diferencia del paracaídas, un traje de alas te da velocidad y dirección, pero muy poco margen de error. Tras terminar la transmisión, las autoridades confirmaron que Armin había muerto. Si fue un error del piloto, una falla en el equipo o una maniobra mal calculada, nadie lo sabe con certeza. Facebook no borró el video de inmediato, pese a ruegos de la familia. Duró 36 horas en línea. Su madre y hermano lo vieron e incluso comentaron preguntando qué había pasado. Asking where he was and what happened. El bar de juegos GLHF en Jacksonville, Florida, organizaba un torneo de Madden NFL 19 el 26 de agosto de 2018. Jugadores de todas partes habían viajado, con unos 130 a 150 participantes y espectadores amontonados en el lugar. David Katz, de 24 años, estaba entre los competidores. Había volado desde Maryland para participar en el evento. En línea se le conocía como Brett, pero en la vida real, Katz tenía antecedentes de enfermedades mentales graves. Le habían recetado antipsicóticos, diagnosticado con distimia y trastorno oposicionista desafante, y había estado internado en hospitales psiquiátricos varias veces. Pese a esto, legalmente podía comprar armas. Llevó 2 pistolas al evento, una de las cuales tenía una mira láser montada justo debajo del guardamonte. Guardó las armas en su auto. Katz ya había ganado $10,000 en un torneo de Madden en 2017, pero ese día no le estaba yendo bien. Perdió el juego y estaba visiblemente molesto. Testigos informaron después que se había comportado de forma extraña al perder. Incluso se negó a darle la mano al ganador por un momento. Salió del lugar. A la 1:34 de la tarde aparecieron los primeros reportes de disparos en redes sociales. Los espectadores de la transmisión en Twitch, donde se pasaba el torneo, escucharon ruidos de estallidos y gritos. La cámara se desconectó, pero incluso sin video, se podía oír todo. Uno de los comentaristas del torneo dijo que acababa de entrevistar a una de las víctimas momentos antes de los disparos. Esa víctima era Elijah Clayton. Elijah, de solo 22 años, era conocido como True o True Boy. Era un jugador de Madden muy respetado de California. De hecho, decidió asistir al torneo en el último minuto. Un video que circuló después parecía mostrar un punto rojo, la mira láser de la pistola de Katz, en el pecho de Elijah, solo segundos antes de que le dispararan. Otra víctima fue Taylor Robertson, de 27 años, de Virginia Occidental. Usaba el nombre de usuario SpotMe+. Como Elijah, Taylor era un profesional en el mundo del Madden. David Katz disparó 12 rondas. Primero apuntó a Elijah, luego se giró y disparó al azar hacia la multitud. Otros resultaron heridos. Algunos de los heridos pudieron salir corriendo del bar hacia la calle, pidiendo ayuda a quien estuviera cerca. Al momento del tiroteo, equipos de emergencia entrenaban en la zona. Las víctimas corrieron directamente hacia ellos, cubiertas de sangre. Los paramédicos comenzaron a ayudar a los pacientes de inmediato. A la 1:36 de la tarde, solo 2 minutos después de la primera llamada, al 911, los equipos de emergencia llegaron al lugar. Incluso llamaron a la guardia costera para patrullar el río cercano por si alguien había saltado al agua para escapar. Dentro del bar, Katz se disparó a sí mismo. La policía finalmente lo halló muerto por un disparo autoinfligido. Al inicio hubo mucha confusión, pues se creía que podía haber varios tiradores. La oficina del alguacil confirmó más tarde que solo fue uno. Usaron Twitter para publicar actualizaciones en tiempo real. A las 2:45 de la tarde, confirmaron que había fallecidos. 8 minutos después, anunciaron que el sospechoso había muerto. Informaron que el FBI se había unido a la investigación y se coordinaba con la policía de Baltimore. Los oficiales allanaron una casa al sur de Baltimore que se creía era del padre de Katz, intentando armar el rompecabezas de qué causó el ataque. En total, 11 personas fueron llevadas al hospital. 10 de ellas tenían heridas de bala. Una persona resultó herida al intentar escapar. Algunos de los heridos lograron ponerse a salvo, incluso manejando ellos mismos al hospital. A otros los sacaron sus amigos o los ayudaron los socorristas. Al día siguiente, los hospitales informaron que varias víctimas fueron dadas de alta, mientras otras seguían en recuperación.
Gunn era un conocido videoblogger de apenas 29 años de edad que contaba con una impresionante cifra de 5 millones de seguidores. Él se dedicaba a explorar la comida y la cultura de diversos países lejanos. El 4 de diciembre de 2022, transmitía en vivo desde las calles de Katmandú riendo con dos amigos mientras recorrían el concurrido mercado. De repente, se escucharon gritos de angustia. La imagen se sacudió violentamente, como si el teléfono hubiera sido golpeado o arrebatado. La escena de la calle se volvió caótica y, de repente, la pantalla se puso en negro. Al principio, los espectadores no entendían lo que presenciaban. Algunos pudieron pensar que era una falla técnica o, tal vez, una broma pesada. Una grabación posterior muestra a Gunn sentado en medio de la calle, aturdido y empapado de sangre, presionándose el pecho y el estómago. La gente a su alrededor gritaba sin parar. Al fondo, se escucha la voz de un hombre profiriendo maldiciones en chino. Se creía que era Feng Chengyong, de 37 años, ciudadano chino y supuesto influencer rival. Imágenes de testigos muestran a Gunn medio recostado en el suelo, apretándose el abdomen e intentando evaluar la magnitud de su herida. Hace gestos desesperados, estirando la mano, pidiendo un teléfono, quizá intentando pedir ayuda a alguien. Fue llevado de urgencia al Centro Nacional de Trauma, pero pese al esfuerzo de los médicos, falleció esa misma noche por varias puñaladas en el pecho y el estómago. Gunn no se encontraba solo durante el ataque. Su amigo, Lee Chusan, de 32 años, también fue apuñalado en el estómago y hospitalizado en estado crítico. La policía arrestó a Feng poco después. Según los informes, no fue un acto de violencia al azar, fue algo personal. Feng, quien vivía en Nepal, le tenía rencor a Gunn desde hacía tiempo. Esto se originó por disputas sin resolver y supuestas deudas. Feng afirmó que Gunn le robó más de $1,700, dinero que usó para un teléfono nuevo. También lo acusó de cosas peores, alegando que Gunn le dio comida contaminada con COVID e incluso envió a unos hombres para robar en su casa. No está claro si alguna de esas acusaciones era cierta. En 2016, un miércoles alrededor de las 8:45 de la noche en North Lawndale, Chicago, Antonio Perkins, de 28 años, decidió transmitir en vivo por Facebook. Estaba en un terreno baldío, sosteniendo su teléfono, grabándose con otros mientras platicaban y pasaban el rato. A los 6 minutos de transmisión, se escuchan disparos. Antonio apenas tuvo tiempo de reaccionar. La cámara se sacudió violentamente al ser alcanzada. Él se desplomó de cara al suelo tras recibir múltiples disparos en la cabeza y el cuello. El teléfono cayó sobre el césped, boca arriba. La pantalla se ladeó, parcialmente tapada por el pasto ensangrentado, pero la transmisión no paró. Aún se oían gritos y llanto. Fue llevado al hospital Mount Sinai poco después, pero a las 9:07 fue declarado muerto. La transmisión se quedó en Facebook. Cerca de 700,000 personas terminaron viéndola, y aún hoy se puede ver con una advertencia de contenido gráfico. Un portavoz explicó que aunque las imágenes eran inquietantes, no violaban su política. La policía describió al inicio a Antonio Perkins como miembro de una pandilla, pero su familia cuenta otra historia. Su padre negó rotundamente cualquier nexo con pandillas. Antonio acababa de cambiar su vida por completo. Tenía un empleo nuevo en McDonald's y se esforzaba por mejorar cada día. Trataba de construir una mejor vida para él y, lo más importante, para sus 3 hijos. Nunca se identificó a ningún sospechoso. Para empeorar las cosas, el hermano de Antonio Perkins también había muerto tiroteado varios años antes del incidente. Si quieres ver más contenido como este, te invitamos a echar un vistazo a este video que YouTube cree que te gustará. Mantente a salvo y hasta la próxima ocasión.